Hola, mi nombre es Carla Aguilar. Soy una migrante radicada en la ciudad de Montreal, Canadá. Soy Eloísa Díez y soy parte de La Sandía Digital, una colectiva de mujeres que hacemos audiovisual para la transformación social en México. Mi nombre es Regina López, soy parte de un colectivo de medios libres, medios autónomos aquí en México. Queremos mandarles un apoyo solidario, un saludo solidario a todos los y las compas que están en la tancada migrante allá en Barcelona. Compañeras allá en Resistencia, mi nombre es Oveja Negra, soy integrante de Batallones Femeninos y quiero aprovechar este mensaje para enviarles un fuerte abrazo, mandarles mucho amor, porque pues ya nos llegó la noticia de que ustedes se encuentran en apoyo al encierro de las compañeras migrantes que están organizándose contra las violencias patriarcales y racistas de este sistema. Así que pues reciban este mensaje lleno de energía para que todo lo que se emprenda se logre. También queremos mandar toda nuestra fuerza a las y los compas que están ahí día y noche ocupando los espacios para hacer escuchar la voz. Hola, mi nombre es Raúl Romero, soy estudiante y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde acá queremos mandar un abrazo, un saludo a todos los compañeros y compañeras que participan hoy del encierro. Queremos abrazarlos desde acá y queremos sumarnos a su exigencia contra el Estado español, a pedirles que se derogue ya esta ley injusta, esta ley que promueve un racismo institucional. Queremos exigirle al gobierno del Estado español que revoque la ley de extranjería, Ya que, como lo demuestran los 10 puntos del manifiesto de las compañeras y de los compañeros, es una ley que las expone a una situación de total vulnerabilidad, de maltrato, de racismo sistémico y de explotación. Valida y justifica en muchas ocasiones estas zonas de control que en realidad se convierten en verdaderos campos de concentración donde las personas migrantes sufren vejaciones y se vulneran sus derechos humanos. Y exigimos al Estado español que garantice una acogida real con todos los derechos, porque las personas solicitantes de asilo y refugiadas sufren un plan que no es de acogida, sino que es de maltrato. Exigimos también un trato justo, digno para todas las personas que migran, sobre todo también para las compañeras mujeres, que sean tratadas con dignidad, que sean tratadas con respeto. Ningún ser humano es ilegal en ningún lado del mundo. Yo también soy migrante y desde la Ciudad de México enviamos todo nuestro apoyo. Que desde acá de México también se están librando muchas luchas y con esa misma fuerza con la que nosotros estamos defendiendo nuestras cosas, nuestra vida, también para allá queremos hacer llegar esa fuerza. Como mujer migrante, que además trabaja con los refugiados y las refugiadas, los solicitantes de asilo, los migrantes, las migrantes, me solidarizo de todo corazón con su causa y sepan que nuestra lucha es de todos y de todas. Desde acá les mandamos un abrazo, les decimos no están solos, estamos con ustedes, un mundo para todos y todas, es urgente ya. Y compartirles que pues soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera norte de México con Estados Unidos, hija de obreros migrantes, así como de abuela y abuelo jornalero y maestra de la sierra que viajaron a esa frontera para buscar el sueño americano y que por azares del destino se quedaron en esa línea fronteriza en Ciudad Juárez, y que conozco los padecimientos de lo que significa este ser nómada, pero pues aprovechemos nuestras redes para apoyarnos y tejerla, y mientras les mando unas rimas para que el ritmo nunca las abandone y que la fuerza pues siempre esté con nosotras. El maíz nos sacia su hambre, el manantial nos sacia su sed. Lo más difícil combatir esa ley que envenena. Esa ley que condena a no soñar, la razón no cabe en tu cabeza cuando tu realidad es pobreza. Buscando nuevos caminos van las mujeres feministas, trans, lesbianas. Ningún ser humano es ilegal.